En este vídeo vamos a analizar las muertes por todas las causas en Inglaterra por cada 100.000 habitantes, tanto en vacunados como en no vacunados. Esta comparación lo que nos va a reflejar es si la gente por el hecho de vacunarse está muriendo más, es decir, si hubiese efectos secundarios tales como infartos o cualquier cosa que sea mortal derivado de la inyección, pues va a venir reflejado en estas tasas de mortalidad. Evidentemente, si una persona se vacuna y a los pocos días muere de un infarto, no necesariamente tiene que estar relacionado con la vacuna, es decir, puede ser algo normal. Pero si la tasa de mortalidad en las personas vacunadas, debido a todas las posibles causas, es superior a la tasa de mortalidad en las personas no vacunadas, pues puede reflejar que algo está pasando con esas vacunas. Bien, hay que decir una cosa muy importante para entender estos datos, que por cierto son todos datos oficiales del gobierno británico, y es que el grupo de personas vacunadas normalmente tiene un poco más de edad que el de no vacunadas. En esta gráfica estamos evaluando el grupo de 12 a 59 años. Sin embargo, durante las primeras semanas de 2021 se empezó vacunando a las personas de mayor edad, es decir, hubo más gente de 50 y tantos que se vacunó que de 20 y tantos o de 20 años. Eso significa que el grupo de personas vacunadas tiene una media de edad superior al de no vacunados. Y esto tiene una importancia capital a la hora de entender las gráficas, porque por ejemplo lo normal en Inglaterra, de acuerdo al Instituto de Estadística oficial británico, es que las personas de 40 años tengan una tasa de mortalidad doble de la gente que tiene 30 años, y eso es normal, ¿vale? Es decir, entre los años 2013 y 2019 se pueden evaluar las muertes, lo vamos a hacer, y veremos que la tasa de una persona de 40 años es el doble, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes es el doble que de una persona de 30 años, ¿vale? Bien, esta gráfica que estamos viendo representa en la línea roja las muertes de personas que al menos han recibido una dosis. Bien, la línea punteada son las personas que no han recibido ninguna dosis. Como vemos, la mortalidad es más baja, y como he dicho antes, son personas un poco más jóvenes y por lo tanto mueren menos. Ahora bien, la diferencia que hay entre la línea roja y la de puntos es debido únicamente a la edad, o la gente que recibe dosis está muriendo bastante más debido a las dosis. Pues hemos calculado cuánto deberían de morir de acuerdo a su edad, también veremos cómo lo calculamos semana a semana, y hemos visto que la línea verde, que es lo normal, lo que deberían de morir, no se corresponde con la línea roja, es decir, están muriendo mucho más, y que de hecho cada vez mueren más, porque cada vez la distancia entre la línea verde y la roja es mayor. En invierno, por supuesto, lo normal es morir más que en verano, y además las primeras semanas del comienzo de la vacunación las muertes no se notificaban con la misma celeridad, es decir, hay un decalaje temporal entre que una persona muere y se comunica, por lo tanto al principio parece que la mortalidad es muy baja, pero bueno, enseguida sube. Y el hecho de que sea más alta que la de los no vacunados no es raro, lo que es raro es que sea tan alta. Y ahora vamos a ver cómo hemos podido calcular esta tasa de mortalidad, la de los vacunados, la de los no vacunados, y también cuál sería la tasa normal. Bien, bueno, en esta primera hoja de este libro Excel aparecen algunos comentarios que son los que acabo de hacer. Las siguientes hojas contienen cómo se han realizado estos cálculos. Bien, para ello, por ejemplo, la mortalidad de cada uno de los grupos de edad, nos hemos ido a la Oficina de Estadística de Inglaterra, y desde esta URL se puede descargar las muertes desde los años 2013 a 2019 para cada edad. Y con eso podemos deducir, por ejemplo, que los muertos de 40 años, por ejemplo aquí, 5.871, son el doble que los muertos de 30 años, que son, bueno, el doble no, pero más o menos, 2.970, ¿vale? Es decir, la gente de 40 años muere casi el doble que la gente de 30. Bien, con esto lo que vamos a calcular son los ratios entre edades. O sea, si conseguimos determinar cuál es la edad del grupo de no vacunados,
y la edad del grupo de vacunados, podemos también calcular cuál es el ratio que los relaciona a sus mortalidades. Por ejemplo, en este caso, la gente de 40 años muere 1,72 veces lo que muere la gente de 32 años, por ejemplo. Bien, ahora vamos a calcular o vamos a ver cómo se calcula la edad de cada grupo, de los vacunados y no vacunados, que además es una edad que va cambiando, porque al principio se vacuna a gente más mayor y al final del año se va vacunando la gente más joven, o a mediados, digamos, se va vacunando gente más joven, se van levantando esas curvas de vacunación en edades más tempranas. Bien, pues lo que hacemos para ello es partir de información del gobierno británico, en el que pues nos suministran información detallada semana a semana de cuánta gente se ha vacunado. Aquí tenemos el documento, ¿vale?, que es el reporte de la semana 42 del gobierno británico, y aquí vemos, por ejemplo, desde la semana 1 hasta la semana 40 o 42, bueno, aquí aparece la 40, semana a semana, la 1, 2, 3, 4, vamos viendo porcentajes de vacunación de distintos rangos de edad. A nosotros nos interesa hasta 60 años, ¿vale?, que es la línea roja. Esta línea roja, la que nos interesa. Entonces, nos interesa, digamos, pero también nos interesa la morada, la verde, etcétera. Es decir, nos interesa desde aquí hasta los de 12 años, ¿vale? Y podemos calcular semana a semana todos los porcentajes de vacunación de cada uno de los grupos de edad. Pues bien, partiendo de esa información, si por ejemplo en la semana 38 tenemos un 87% de vacunados de la edad de 55 a 59 años, podemos también pensar que tenemos un 13% de no vacunados. Además, para calcular la media de edad, lo que podemos hacer es suponer que hay 100 personas en este intervalo, 100 personas en este otro intervalo, 100 personas en este, 100 personas en este, y que estos son personas en vez de porcentajes. Y calcular la media, simplemente, teniendo en cuenta que hay 87 personas de 57,5 años, 86 personas de 52 años, 83 de 47 y así sucesivamente. Calculamos la media de edad. Esto solo es posible si en todos los rangos la cantidad de personas que hay en realidad son similares. Porque claro, si hay mucha menos gente de 55 años que de 20 años, esto sería una pirámide poblacional, digamos, con forma de pirámide y no podría calcularse de esta manera. Pero si nos fijamos en la pirámide poblacional de los ingleses, en los rangos de edad que vamos a evaluar es bastante recta. Es decir, podemos hacer esa aproximación. Quizás con la gente más de 15 años hay un poco menos, pero podríamos hablar de un 10%, un 15% máximo. El resto es más o menos recto. Podemos hacer esta asunción, una aproximación, pero vamos, que no nos va a bailar la edad mucho. Como mucho un año en algún caso. En cualquier caso, calculamos para esta semana, para la 38, para la 31, para la 24. Hemos calculado para 6 semanas, ¿vale?, la edad media del grupo de vacunados y del grupo de no vacunados. Y con los ratios que hemos visto antes, pues los hemos apuntado aquí para cada uno de estos grupos de edad. Los ratios de mortalidad, ¿vale? Por ejemplo, aquí los de 45 años tienen que morir 2,9 veces lo que mueren los de 32. Vale. Ahora ya nos vamos a los datos de muertos. Los datos de muertos que publica el gobierno por todas las causas los publican estructurados en gente que ha recibido una dosis los primeros 21 días, los segundos 42 días, más de 42 días, etcétera. Es decir, creo que aquí van 22 días, pero bueno, da igual. 42, está bien. La cosa es que todos estos han recibido alguna dosis. Han muerto en la primera semana 135 personas, muy pocas. Claro, la población de vacunados la primera semana era muy pequeña. En total era 1,5 millones, que es bastante, pero era poca. La población de no vacunados en esa semana fue de 37.800.000 y teníamos 12.200 muertos no vacunados, muchos más. Pero el ratio no es tan diferente, es decir, el ratio de los muertos entre la población no vacunada pues es un ratio bajo, igual que los muertos entre la población vacunada, ¿vale?, que sería esta. He de decir también que la población total evaluada son 39 millones y poco, mientras que en Inglaterra hay como unos 53 millones porque hay 9 provincias, ¿vale?, están aquí, las 9 provincias. Por tanto, es posible que se estén utilizando solo 6 provincias en vez de 9. Las últimas 3 provincias más pequeñas puede que no se hayan considerado. Esto es un tema administrativo de los datos que publica el gobierno,
pero no debería de afectar a los resultados puesto que hablamos de tasas, es decir, de muertos por cada 100.000 habitantes. Lo mismo da que sean habitantes de una provincia que de otra. Al final la tasa debería ser la misma. Bien, pues aquí tenemos todas las tasas calculadas, es decir, muertos por cada 100.000 habitantes, que no son habitantes, es decir, muertos vacunados por cada 100.000 habitantes vacunados, y muertos no vacunados por cada 100.000 habitantes no vacunados. Y aquí tenemos las tasas de mortalidad, bien, y el ratio encontrado entre esas tasas de mortalidad. Si calculamos para algunas semanas, como la semana número 5 creo que es, la 11, la 17, la 24, etcétera, unos cuantos puntos de control, cuál es esa media de edad de vacunados y no vacunados, y cuál debería de ser ese ratio de esa diferencia de mortalidad, pues podemos calcular también cuál ha sido el incremento o la diferencia de mortalidad respecto de cuál debería de haber sido ese ratio. Por ejemplo, aquí en esta semana, los de 32 años, que son los no vacunados, o sea, su media de edad, debería de ser es decir, inferior su mortalidad a los del grupo de vacunados, concretamente 2,9 veces. Sin embargo, el ratio encontrado ha sido de 5,28 veces. Es decir, están muriendo bastante más, concretamente un 82% más. ¿Vale? De aquí el 182, 82 de aquí. Entonces, en base a eso, podemos calcular también cuáles son los muertos esperados de vacunados y también cuál debería ser su tasa normal. En este caso debería ser 14 muertos por cada 100.000 personas vacunadas, pero están muriendo 26 por cada 100.000 personas vacunadas. Bien, representando todo esto en una gráfica, en rojo los muertos vacunados, con al menos una dosis, en verde lo que deberían de morir los vacunados debido a su diferencia de edad con los no vacunados, y en línea de puntos lo que están muriendo los no vacunados. Entonces, evidentemente está ocurriendo algo, porque no se puede explicar solo por la diferencia de edad, y ese algo cada vez es más grave, porque esta diferencia de la línea verde, que es lo normal, con la línea roja, que es lo que se está encontrando, es cada vez más grande. Como podemos ver, también la línea verde converge a la línea de puntos, porque las dos edades cada vez se aproximan más, es lógico, cada vez hay gente vacunada de todos los rangos de edad, es normal que cada vez se acerquen más. Pero bueno, como vemos también cada vez difieren más de la línea roja. La conclusión es clara, algo está pasando, están muriendo más, no hablamos de COVID, hablamos de muertos por todas las causas y no es algo que podamos ignorar.